Bienvenidos nuevamente a Reconstruyendo. ¿Se han puesto a pensar ustedes que a veces la vida nos confronta? Que a veces nosotros pasamos por situaciones a las que no estábamos acostumbradas o nosotros hacemos un sueño de lo que queremos en la vida, cómo queremos llegar a nuestra vejez, cómo queremos hacer que sea nuestra familia, cómo queremos planear nuestros hijos. Y eso lo traemos desde que somos niños porque miramos cómo son las familias. Pero en un momento de la vida nos damos cuenta que la vida no es como nosotros la pensamos, que de repente la vida ha cambiado y los sueños no se cumplieron. Y no tengo el hogar que yo quería, no tengo la vejez que yo quería, no tengo la pareja que quería. Y a veces cuando nosotros hablamos con otras personas, nos dicen, no se preocupen, pero tiene salud, pero tiene familia, pero tiene esto. Y es cierto, pero a veces nosotros tenemos derecho a decir cómo nos sentimos y que los otros, en lugar de que nos consuelen, solo nos validen o solo estén en silencio. Porque todos, Joha, creo que en algún momento nos hemos sentido de esa manera. ¿Qué piensas tú? ¿Será que todos en algún momento se han sentido con ese desencanto de la vida, que aunque tengamos todo, parece que no tuviéramos nada porque no es lo que queríamos? Hola Betty, sí, efectivamente, considero que la mayoría de personas en algún momento de su vida ha tenido esa sensación, como tú bien lo decías, porque las cosas no están donde nosotros pensamos que iban a estar en algún momento de nuestra vida. Y es ahí donde nos empezamos a cuestionar, ¿será que me equivoqué en la decisión que tomé? ¿Será que hice las cosas mal? ¿Será que muchas veces las personas se cuestionan y de verdad en clínica preguntan, ¿será que soy mala persona? Sí. Porque muchas veces las cosas no están donde nosotros habíamos pensado que iban a estar a cierta edad, en cierta etapa de nuestra vida. Entonces considero que sí, cada uno de nosotros como persona en algún momento hemos percibido este tipo de sentimiento que tú bien decías, ¿verdad? Como que la vida nos confrontaba. Entonces yo sí considero que sí, Betty, que todos en algún momento tenemos esa sensación de no era esto lo que yo esperaba. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces también yo he oído mucho en clínica que las personas dicen, pero todo lo he hecho de acuerdo a lo que había pensado y que somos buenas personas, y que la vida no es justa. Y a veces la vida no es justa, pero es la vida. Pero sí creemos que por ser buenas personas, por seguir los valores, por seguir los lineamientos, sí vamos a llegar a ese camino que nosotros queremos. Pero la vida de repente nos pasa atropellando y toma otro camino y nos quedamos así como, ¿qué hago? O nos quedamos desencantados o frustrados. Pero entonces ahí es donde tenemos que empezar a buscar ese sentido, ¿verdad, Joha? Pero ¿cuáles crees tú que pueden ser algunas de las causas más comunes por las que nosotros llegamos a esto que yo no quería? Betty, yo creo que también una de las situaciones que a veces va influyendo a sentirnos de esa manera es que a veces dejamos de ver lo que verdaderamente nosotros queremos en la vida como personas y empezamos a llenar expectativas de otros y empezamos a sentir como esa presión social, o muchas veces empezamos a comparar nuestra vida con lo de otras personas. Entonces no es que nosotros tal vez no tengamos lo que no esperábamos o no pensábamos que era tan bueno como pensábamos que iba a ser, sino que a veces empezamos a compararnos con alguien más que tal vez por X o por Y circunstancia ha tenido otras oportunidades en su vida. Entonces empezamos a ver eso, de que muchas veces empezamos a compararnos con lo que otros tienen, por lo que otros hacen, y eso empieza a generar en mí una sensación de no es esto lo que yo quería.
pero también no es lo que yo no quería, sino que como me estoy comparando con otros, empiezo a minimizar mis logros. Entonces, considero que es algo que puede afectar para que yo tenga esa sensación. Y también pasa, Johan, que cuando somos niños nos crean a nosotros como un guión, que uno se casa, uno tiene sus hijos, uno tiene que ser feliz. O sea, el éxito nos lo pintan por el tener. Y entonces nosotros nos guiamos por ese guión que nos han instalado desde pequeños. Y a veces el éxito no es tener, sino que es ser nosotros. Pero lo que tú decías, tienes mucha razón, porque cuando llegamos a una edad adulta y miramos que no tenemos ese éxito que nosotros habíamos proyectado, y cuando nos comparamos con el otro y miramos que el otro sí lo tiene, podemos caer en una crisis existencial en donde pensamos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué el otro sí? Entonces, lo que nos estamos comparando con el otro. Y a veces no es material lo que tengo que ver, ¿verdad? Pero por supuesto que hay que validar a las personas que se puedan sentir así, porque son momentos de incertidumbre, de sentir no puedo, de sentir que están hundidos, pero por supuesto que son días, momentos que no les guste como quedarse abrazados de donde se quedaron, sino que hay que ver qué tienen en este momento y desde ahí partir, ¿verdad, yo? No, Betty, y también no sé si te has dado cuenta que a veces tal vez venimos como caminando bien por la vida, pero hay un momento en la vida que algo no nos sale como nos lo habíamos pensado, como lo habíamos planificado. Y empezamos a definir nuestra vida en base a esa situación que tal vez no fue tan buena, pero dejamos de ver todo lo demás. Y empezamos a decir, sí, es que nada me sale bien. Es que siempre es lo mismo. Y empezamos como a tener esos pensamientos, ¿verdad? Entonces dice uno, no, tengo que aprender a que si una vez en la vida me pasó, no significa que verdaderamente siempre haya sido así. Entonces, empezar a aprender también a cuestionarnos, ¿será que siempre ha sido así? Porque si no empezamos a ver, ¿verdad? Como todo de manera fatalista. También, Johan, yo creo que muchas personas se quedan ancladas a una etapa y tenemos que ser conscientes que nosotros pasamos por diferentes etapas. Y entonces, por ejemplo, yo no puedo pretender irme a hacer, ¿qué? A caminar 5, 7 o 10 kilómetros si antes lo hacía, no puedo. O sea, yo tengo que ver quién soy ahora, cuáles son mis capacidades. Pero si yo me quedo rumiando una etapa en la que fui feliz, en la que salía, en la que iba y venía, y tal vez en esta etapa ya no me gusta salir, me gusta quedarme en mi casa. Pero a los otros les molesta porque dicen, ay, qué aburrida se volvió. Y no, tenemos que ir viviendo nuestras etapas y no quedarnos ancladas a una. Porque si nosotros queremos estar en una misma etapa, ¿qué quiere decir? Que no vivimos esa pérdida. Cada etapa es una pérdida. Y nos quedamos ahí queriendo estar en la misma cuando ya no somos los mismos, ¿verdad? Eso, Betty, y también, ¿verdad? Con esto que tú dices, ¿verdad? Como tener esa conciencia en qué etapa de nuestra vida estamos, porque a veces, y es válido, considero, que a veces entramos en unas crisis existenciales, en donde sentimos como, ¿y ahora qué, verdad? Cuando ya tal vez hemos logrado, tal vez mi meta era comprar una mesa, y cuando yo ya logré comprar esa mesa, empiezo a sentir como, ¿qué sigue? Y empiezo a tener esa crisis existencial. Y tal vez miro que el otro tiene una mesa más grande. O a veces también, Betty, ¿no te has dado cuenta? O me han comentado, ¿verdad, Betty? Como hay momentos en que las personas cuando llegan a cierta edad, que se gradúan y todo, permanecen con los grupos de graduación, las promociones que le llaman.
y a veces hacen esas cenas de promoción o que se juntan un grupo de todos los que estudiamos juntos y empezamos a escuchar la vida de todos. Y empiezan, ¿verdad? A decir, mire, Johanna, es que otros han logrado esto, es que mire, y empiezan a sentir esos vacíos. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ver qué es en qué etapa de nuestra vida está, como tú bien lo decías. El problema es, Johanna, ¿cómo podemos nosotros aceptar nuestro presente? ¿Qué crees tú que podemos hacer para poder caminar dejando eso que nos molesta y eso que no logramos y eso que nos causa a veces frustración o un vacío? ¿Cómo podemos aceptar nuestro presente? Betty, es importante que cuando nosotros nos sintamos así, lo primero es darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, porque así nosotros vamos a tener esa capacidad de poder identificar qué pensamiento estamos teniendo con respecto a lo que estamos viviendo. Y eso nos va a ayudar a visualizar la calidad de mis pensamientos, porque muchas veces se da porque tengo como un mal concepto de mi persona, porque considero que la vida es injusta. Entonces, cuando yo me hago ese tipo de situaciones, yo tengo que cuestionarme, ¿será que la vida ha sido injusta conmigo? Y si yo tengo este tipo de pensamientos, yo tengo que aprender a identificar si este tipo de pensamiento me está haciendo bien o no me está ayudando a tener una estabilidad emocional positiva. Entonces, si yo me doy cuenta que definitivamente no es algo que me está haciendo bien, tengo que aprender a soltarlo y aprender a aceptar que esto es lo que tengo en mi vida, aprender a disfrutarlo. No que muchas veces vamos como luchando en una lucha constante con lo que nos hubiera gustado que fuera y dejamos de disfrutar lo que hay en nuestra vida hoy. Y después estamos diciendo, lástima que no aproveché aquel momento. Entonces considero que es importante que nosotros aprendamos a identificar qué estamos viviendo hoy, cómo me siento con respecto a lo que hay en mi vida en este momento. Y eso nos va a ayudar a ser personas con gratitud y tener gratitud para todo lo que hoy está haciendo en nuestra vida. También creo que es importante mencionar que nosotros pasamos por un duelo por la vida que soñamos y no tenemos, porque a veces estos duelos y estas pérdidas son invisibles, culturalmente no estamos acostumbrados. Van a decir, es que está pasando por un duelo por la vida que no tuvo. Ay, ¿cómo van a creer? Sí, es un duelo, es una pérdida, y es una pérdida de verdad invisible, porque no hay flores, no hay abrazos, no hay nada, porque ¿cómo vas a creer que por eso está triste o que por eso está de duelo? No nos validan. Y es cierto, nosotros teníamos en nuestra mente ese hogar, esos niños, esa casa, esa jubilación asegurada, y no la tenemos. Entonces, todas esas son pérdidas. Entonces, tenemos que trabajarlas como tal y tenemos que hablar de lo que sentimos. A veces, Johanna, tener a alguien a la par que nos acompañe y que nos escuche, ¿verdad? Porque normalmente lo que hago es que si alguien nos dice eso, nosotros preguntamos, pero mira, pero tenés tantas cosas. Sí, tiene otras cosas, pero escuchar lo que siente en ese momento, porque no está pidiendo soluciones, está pidiendo que lo escuchen. Y a veces cuando pasamos por estos duelos, por la vida que no teníamos y que soñamos, nos hacemos preguntas que no nos sanan, Johanna, como ¿por qué yo no tengo lo que tiene fulano? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no tuve esto? Son preguntas válidas, pero tal vez cuando ya estamos más conscientes de la situación y podemos ir saliendo, podemos preguntar, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Como tú dijiste, ¿desde dónde que estoy ahorita? ¿Qué puedo hacer desde donde estoy? Mirar la vida que tengo y desde esa vida que tengo ahorita en el presente, proyectarme en el futuro con algo que sea realista, ¿verdad? Porque no siempre
vamos a tener lo que queremos y no siempre vamos a tener lo que tiene el otro, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros nos validemos y seamos compasivos con nosotros para vivir esta pérdida y que también los otros sepan que hay pérdidas que son invisibles, que no se miran. Eso es bien importante como tener la empatía, ¿verdad, Betty? De poder comprender que a ti te afecta tal situación. Tal vez yo no lo miraría así, pero si para ti es importante, debemos de aprender a tener esa empatía para poder ahí sí que darle el tiempo a la persona para que viva ese momento, que en algún momento, como tú bien lo dices ahorita, es una pérdida. Johan, y como siempre hemos hecho acá en este espacio, ¿qué podríamos dejar como ejercicio, recomendación, herramienta para las personas que nos escuchan y que se han sentido alguna vez así o se sienten así en este momento? Es importante que nosotros aprendamos, como les decía anteriormente, a identificar la calidad de nuestros pensamientos. A veces tenemos definiciones de nosotros mismos muy negativas. Empezamos a decir, sí, es que yo soy la de la mala suerte. Sí, es que yo soy una inútil. A mí nada me sale bien. Entonces debemos de empezar a cambiar esos pensamientos negativos que tenemos, ya sea de nosotros mismos o de las situaciones, como la vida es injusta. ¿Por qué considero que la vida es injusta? Entonces tengo que empezar a identificar para poder hacer cambios. Y todo lo negativo, yo tengo que aprender a pasarlo en positivo. Y eso me va a ayudar a mí a tener otra calidad de emociones, porque si mis pensamientos son negativos, es imposible que yo me sienta bien si yo estoy pensando que soy la de la mala suerte. Entonces yo no me voy a poder sentir bien si yo siempre estoy pensando en yo no sirvo para nada, a mí nada me sale bien. En cambio, si lo cambio por, bueno, esta vez no me salió como me lo esperaba, pero si hago algo diferente, las cosas pueden cambiar. Entonces eso me va a ayudar a mí a que mentalmente vaya cambiando y eso va a generar que yo tome otras acciones para poder hacerlas, que la vida ya no la sienta yo tan pesada como la estoy sintiendo. Que algo bien importante es que los seres humanos en general somos buenos con los demás y los entendemos, pero cuando se trata de nosotros, somos unos jueces muy duros. Entonces, como practicar la compasión y hablarme yo como le hablaría al otro, hablarme con amor, como decir, no estás ahorita en la posición que quisieras, pero no pasa nada, o sea, vas a salir adelante, tenerme paciencia, quererme, tratar de conocerme mejor, porque estoy pensando lo que estoy pensando. Pero esa compasión que yo suelo tener con el otro, tenerla conmigo, ¿verdad? O sea, la compasión es muy importante. Sí, definitivamente. También, Betty, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una etapa como esta que estamos hablando, a veces cambiamos muchas situaciones que hacemos normalmente y tal vez ya nos quedamos en casa, nos encerramos, ¿verdad? Muchas veces ya no queremos hablar con los demás y nos volvemos muchas veces personas solitarias. Entonces, no, debemos de aprender a implementar rutinas que nos ayuden a nosotros a sentirnos mejor, como por ejemplo salir a caminar, leer, cocinar, si es lo que a mí me gusta, irme a tomar un café un día a la semana sola, no por fuerza tengo que ir con alguien. Entonces, implementar rutinas diferentes para que así empiece a generar en mí una sensación de cambio. Y eso me va a ayudar a mí a tener como esa motivación que todos necesitamos para que la voluntad se vaya fortaleciendo y que querramos hacer las cosas de manera diferente. Algo que tú dijiste que me gusta mucho es que no necesariamente tenemos que salir con alguien. Y hemos hablado mucho acá en Reconstruyéndome de ese diálogo interior y de estar con nosotros mismos.
porque a veces cuando nosotros aprendemos y valoramos estar con nosotros, tenemos como esa capacidad de reflexionar, de estar con nosotros, de ver la vida desde otro punto de vista, porque Johan, a veces esperamos todo del exterior y no nos damos cuenta que todo lo tenemos nosotros en el interior, que nosotros, depende de nosotros. Los demás me van a querer y me van a valorar en la medida en que yo me quiero y me valoro, ¿verdad? Pero algo que también me parece importante, Johan, y yo lo recomiendo mucho, es comprar un cuaderno y escribir cuáles son los sentimientos que tengo cuando me siento decepcionada de ese sueño que no logré. ¿Qué siento? Enojo, ira. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que más me duele de eso que no logré? Tratar de identificar y de escribir todo lo que yo pienso, lo que yo quiero, cómo me siento, las emociones, porque como lo hemos dicho también, tenemos que sacar todo eso que llevamos cargando en silencio, porque cargarlo solitos, nuestro cuerpo va a reaccionar de diferente forma y lo va a sacar de alguna manera. Entonces tengamos un libro de emociones, por decirlo así, donde vayamos escribiendo y hagámonos preguntas que sí tengan respuesta, ¿verdad? Para que poco a poco nosotros vayamos valorando en dónde estamos y qué podemos hacer a partir de ahora. Esperamos que lo que hoy hemos compartido con ustedes les sea de utilidad si en este momento de su vida se encuentran en un momento donde la vida los esté confrontando. O si ustedes conocen a alguien que se encuentre en un momento como este, por favor compartan este episodio para poder llegar a más personas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Reconstruyéndome GT. Les agradecemos por haber acompañado nuevamente en nuestro programa. Hasta la próxima.